Es un gusto poder saludarlos un día más, continuar con nuestro estudio, la vida de Jesús en orden cronológico y continuar ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 4 y versículos 16 en adelante. Recuerden que estamos viendo la conversación entre Jesús y la mujer samaritana y hoy día vamos a tocar un punto muy importante de esta conversación que en nuestros días de ser bien utilizado sería muy útil. Parece redundante, pero el mal uso de esta capacidad, de este don, puede resultar en juicios equivocados y realmente cometer muchos errores que normalmente la iglesia y las personas, los cristianos, cometemos al juzgar a otros. Y vamos a ver a qué me refiero. Estamos en San Juan capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra del Señor así: Jesús le dijo, hablando a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús obviamente sabía la condición de la mujer. Él conocía su historia, conocía su pasado y su presente y su futuro, por supuesto. Así que le hace una simple requerimiento: ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire, ¿por qué es tan importante entender la razón de esta conversación y el punto en que Jesús está? Porque estas palabras de Jesús son clave en nuestra realidad cristiana, eclesiástica en nuestros días. Jesús conocía, él sabía que 5 maridos había tenido y el que ahora, él lo sabía, lo acaba de decir. Él lo sabía antes de hacerle el requerimiento a la mujer. ¿Qué pasaría si en nuestros días nosotros tuviéramos la posibilidad de conocer el pecado o la condición en que otra persona se encuentra? Yo creo que es una ventaja que no sepamos. Mucha gente cree llamar a esto el discernimiento. Obviamente más va de acuerdo con palabra de ciencia. El hecho de tener un conocimiento de algo que Dios te otorga sin que te lo hayan contado. Obviamente el discernimiento va aplicado a la palabra de ciencia, a la palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque al tener este conocimiento nosotros juzgamos. Ay, si hubiera alguien en la iglesia que estuviera diciéndole a la gente, oye hermano, el Señor me ha dicho que tú estás en esto y esto y esto. Tú estás haciendo así mal. Tú estás diciéndole a toda la gente sus pecados y sacando a la luz los errores, equivocaciones y tragedias de los demás. Cuando no es usado con sabiduría y con discernimiento. Porque Jesús, teniendo el conocimiento, teniendo la palabra de conocimiento, sin embargo, él no saca a luz acusando a la mujer. Él le dice, trae a tu marido, para que ella tome una decisión de qué es lo que va a contestar. Está en ella el decir, en ese momento, ¿qué le digo, verdad? ¿Le digo la verdad? ¿O miento? ¿O le cuento todo? ¿O me callo? Simplemente la mujer reacciona y delante de Jesús se abre y dice lo cierto. ¿Sabes qué? Pensando, ¿verdad? Trae a tu marido. 5 el de ahora. ¿Sabe qué, Señor? No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y al que ahora no tienes es tu marido. Esto has dicho con verdad. Qué importante, como lo decía el día de ayer, qué importante el día viernes, qué importante presentar a la gente delante de Jesucristo. Porque es delante de Jesús que la gente es confrontada con su verdad, con su realidad. Y entonces sale a la luz lo que es la verdadera condición de la persona. No delante de nosotros, no delante de nuestro conocimiento, no delante de lo que nos hemos enterado que la persona ha hecho, o los males que ha cometido, o los errores que lleva encima. Porque nosotros muchas veces, previo al conocimiento, nos enteramos de algo y ya juzgamos a las personas.
A veces sin siquiera saber. Porque otras personas nos contaron que esa persona es así, ya lo juzgamos y ya lo tratamos de esa manera sin siquiera conocer la realidad. Y Jesús no hace eso. Jesús, conociendo la realidad, no juzga, sino que deja a la persona que se manifieste y se abra. Y esto debemos aprender en nuestra vida cristiana. Cuando tratamos con la gente, lo que muchos llaman, los cristianos tienen el don de sospecha. No existe, por si acaso alguien crea, el pastor Prado está inventando un nuevo don. No, no existe el don de sospecha. Pero en las iglesias mucha gente lo crea, lo inventa y lo utiliza mucho. Porque se enteran de algo que oyeron y sospechan que podría ser así, que podría ser verdad. Y comienzan a tratar a la gente, a juzgar a la gente por lo que sospechan que podría ser, por lo que oyeron y se enteraron que quizás había pasado. Qué triste que sea la realidad dentro de las iglesias. Y Jesús nos agarra y nos da una lección. Y Él toma a esta mujer, la encara con su realidad después de que ella responde. Y le dice, has hablado con verdad. No le dice, claro, y mira cómo has vivido, y mira tu pasado, y entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que te pasó con tu primer marido? ¿Y por qué terminaron? ¿Y el segundo? ¿Y por qué llegaste a un tercero? Y luego un cuarto. ¿En qué estás pensando? ¿Qué ha pasado? ¿Tan mal eres? Eso no hubiera pasado si se hubiera enfrentado a cualquier grupo eclesiástico. A un grupo de ancianos o líderes o pastores que lo hubieran estado interrogando. Hubiera acabado con ella de haber sabido lo que hubiera pasado. Jesús no. Porque discernir es ir a definir la intencionalidad, saber distinguir entre el bien y el mal. Entonces Jesús conocía y quería conocer a la persona. ¿Por qué ella era así? Él sabía. Él conoce, él busca la intención. Cuando luego dice la palabra más adelante, adulterio, es el que mira a una mujer para codiciarla, adultera en su corazón. Entonces el mal no está en mirarla, sino en la intención con la que la miras. Ahí está el problema. Y por eso Dios nos lleva en el discernimiento, al conocimiento de la intención, para poder hacer un juicio justo. ¿Cuál es la intención? Y cuando dice cualquiera que llame necio a su hermano, es culpable de homicidio. ¿Por qué? Porque la intención es lo estás condenando al llamándolo necio, porque el necio entonces no tiene salida. El necio no tiene esperanza de cambio. Por eso dice que deja al necio con su necedad. Y el necio está perdido. Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces cuando lo llamas necio, lo colocas en una posición en la que ya lo condenas. Entonces no es que lo mataste, pero es culpable de homicidio por la intención de condenarlo en su necedad. Es interesante que Jesús nos enseña la sabiduría del discernimiento con un ejemplo sencillo. No se trata de tener el conocimiento del mal, del pecado de la gente y juzgarlos conforme a eso, sino de conocerlos, de conocer su corazón, su intención, y entonces presentarlos delante de Jesús, porque Jesús es el Señor, es nuestro Dios, el que va a hacer juicio, no tú ni yo. Por eso la gente debe enfrentarse con Cristo, delante de Él, reconocer su verdad, y entonces entra la esperanza. ¿Y cómo actúa esta mujer después de lo que Jesús le dice? 4:17. Perdón, 18. Porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, tú sabes las cosas. Dios te muestra cosas que nadie más sabe. Me parece que tú eres profeta. Qué interesante comenzar a reconocer que había algo diferente en Jesús.
por el hecho de que él le confronta con la verdad, pero no la juzga, no la acusa, solamente le dice, sí, has dicho con verdad, eso es cierto. Nada más. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Qué cambio de tema, ¿verdad? Están hablando de su vida, de lo que le sucede a él. Están hablando de la realidad de esa mujer. Es decir, la persona es confrontada con su pasado, con su realidad, con los problemas que ha tenido en su vida hasta ese momento. Y ella dice, él sabe. Hablemos de religión. Y parece gracioso, pero a la gente no le gusta que le confrontes con su pecado, con su mal. O que toques o hables de puntos en los cuales ellos se sienten involucrados. Entonces, si estás en una reunión y todo está bien y el tema que surge es del alcoholismo, todo aquel que se ve de alguna manera, hay un dicho que dice al que le chante, al que le encaje el guante, que se lo chante. ¿Ya? Es decir, si el tema te toca, entonces te vas a ver ofendido o golpeado con eso. Y ahí está el punto, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos hablando de algo y alguien siente que de alguna manera están hablando sobre mí, a los que predican y son pastores y están mirando, tienen algún liderazgo, han estado dando algún estudio, alguna vez tú das el estudio, das la prédica, das la reflexión y alguien se ve ofendido y dice, pero es que alguien le fue y le dijo ¿qué? Porque usted habló justo contra mí. No, yo estaba enseñando de esto. Sí, pero seguramente le contaron que yo he estado esto, o yo he sufrido de eso, o yo he tenido problemas de alcoholismo, o me gusta la bebida. No, nadie me dijo nada. Es lo que el tema salía. Y entonces la gente se siente golpeada cuando algo que dices, Dios a través de su Espíritu Santo toca un área en la que esa persona es débil, o sufre tentación, o es golpeada. Y entonces no quieren hablar de eso. Prefieren salir para hablar de otra cosa. Lo mismo que hace esta mujer. Oh, estamos hablando de los matrimonios, de los maridos, de lo que ha sido mi vida, 5 maridos. ¿Sabes qué? Tú eres profeta. ¿Dónde es la adoración? Y se pone a hablar de otra cosa. Y vamos a hablar el día de mañana sobre ese punto, porque es bien interesante a la definición que le lleva a Jesús en cuanto al punto que ella toca, ¿no? Cambia a hablar del lugar donde va a ser la adoración. Los judíos dicen una cosa, los samaritanos decimos otra, y entonces Jesús va a aclarar ese punto. Mañana vamos a ver eso. Pero hoy día quiero cerrar esto en la idea de que cuando existe el conocimiento de parte de Dios, si hay una palabra de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, si hay una palabra del Señor en cuanto a revelar una situación de una familia, de una persona, Dios no lo da para que nadie sea humillado, para que nadie sea señalado o juzgado, sino para que a quien se lo da pueda llevar a cabo el discernimiento de saber la condición real de esa persona, el por qué, qué es lo que le mueve, cuáles las condiciones que le han llevado al punto donde se encuentra ahora. Y al entender eso, entonces podamos ser sabios, prudentes, amorosos, misericordiosos en mostrarles el amor de Cristo, para interferir en la situación en la que se encuentran, no para acusarlos y condenarlos por lo que sabemos o por lo que nos enteramos. Así que tengamos mucho cuidado con formar ese grupo de personas que andan averiguando y queriendo saber, y lo peor de todo, ni siquiera porque Dios le muestre, sino porque se enteran y preguntan y andan averiguando lo que las personas han hecho, para tener algo escondido, un as bajo la manga para tener con qué acusar, o poner temor y condenación sobre las personas. Dios no nos ha puesto para eso. A través de Jesús nos enseña que Él quiere que conozcamos a la gente, que le entendamos, no para justificarlos o condenarlos, porque esa no es nuestra función, sino para poder acercarnos en buena condición y presentarles el amor de Cristo, entendiendo la situación en la que están. Solamente así podemos mostrar misericordia.
la misma que Dios ha mostrado contigo y conmigo. Podemos ser misericordiosos al saber cómo una persona realmente es y por qué está en ese punto. Entonces, entendiendo su condición y quizás al igual que nosotros, el castigo merecido que tendríamos, pero viene la gracia que ha derramado sobre ti, sobre mí y que quiere derramar sobre otros, de que aunque merezcamos un castigo por lo que ha sido nuestra vida, sin embargo en la gracia Dios nos da lo que no merecemos. Nos da misericordia para no recibir el castigo que merecemos y derrama gracia, dándonos aún la salvación y la vida eterna a la cual no somos merecedores. Permítame orar. Señor, gracias por poner aquí en tu palabra este encuentro tan especial con esta mujer, Señor. Gracias Jesús por enseñarnos cómo tratar con la gente. Perdónanos cuando a veces en nuestra ligereza cristiana juzgamos a la gente por lo que nos enteramos, por lo que alguien dijo, por lo que sospechamos, por cosas que hemos visto y ni siquiera hemos entendido, Señor. Y sin embargo emitimos juicios y condenación en base a simplemente sospechas o cosas oídas. Oh Dios, danos sabiduría. Danos discernimiento para saber distinguir entre el bien y el mal. Para distinguir la condición de una persona, entendiendo por qué ha llegado a ese punto. Señor, para que podamos ser compasivos y misericordiosos, como tú lo has sido con nosotros. Señor, estamos aquí en la tierra para mostrarle al mundo tu gracia. Esa gracia que da lo inmerecido, que perdona, que cubre, que cambia, que transforma, que salva, que redime. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servir en tu reino para bien, no para mal. Señor, pongo a cada hijo y hija tuya en tus manos. Bendigo sus vidas, los dones y misterios que has puesto en cada uno de ellos, Señor, que fructifiquen para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad de permitirnos entrar en sus hogares, en tu vida, a través de las redes sociales. Por favor, acompáñenos y ayúdanos en esto, extendiendo la palabra del Señor, compartiendo los videos con las personas a quienes te gustaría que aprendan, conozcan un poquito más. Así que te animo también a suscribirte gratis en nuestro canal de YouTube. Ya hay más de 250 videos que tú puedes compartir con otras personas para bendecir sus vidas también. Gracias por tu apoyo, por tus oraciones. Cualquier comentario te estaremos contestando por interno. Y también gracias por sus likes y por compartirnos cuando estamos en vivo en sus redes sociales. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Un abrazo fuerte a la distancia. Saludos, Carmita, Miriam, Jairo, cada uno de ustedes les estaré saludando por interno también. Un abrazo fuerte y bendiciones.